Están? Hoy es la segunda clase del webinar sobre las enseñanzas del libro de mi autoría, La Creación. Vamos a ver el segundo capítulo del libro, que es Roma, de imperio a religión. En la clase anterior vimos el capítulo 1, que era el verdadero cristianismo, o sea, el cristianismo primitivo. Vamos a ver cómo es que se llegó a entrelazar el cristianismo primitivo con lo que es los romanos para llegar a lo que después se le llegó a conocer como cristianismo ortodoxo, mejor conocido como Iglesia Católica. Vamos a comenzar la clase eh, con algo tan fácil y sencillo como el cómo es que los romanos llegan a tener la información del cristianismo primitivo, también cómo llegan a obtener la información de las escrituras israelitas o judías. Y así es que llegan a una unificación. Vamos a comenzar por explicar que nada de eso hubiera sido posible si no es que en Roma se aparecen lo que se le conoce como los Flavios, empezando con un Vespasiano, pasando por un Flavio Tito y terminando la unificación de Roma como religión por Flavio Constantino. ¿Ok? Cuando el imperio romano empezó a tener lo que son las revueltas por parte de los judíos en Jerusalén, muchos de los que habían sido judíos habían huido antes a lo que era Alejandría. En Alejandría estaban lo que eran los Vedas, estaban los nativos de la Orden de Horus, estaban también algunos los cristianos que ahí nacieron, ese grupo que era formado por lo que era, pues obviamente la Orden de Horus, los israelitas o los judíos que habían huido de los romanos y también el grupo de los Vedas. Ahí es cuando nace lo que es el cristianismo primitivo, que era la unificación de esas tres eh, filosofías. El detalle aquí fue cuando Roma se le ocurre la gran idea de entrar de lleno a Alejandría y también a la vez defender Jerusalén de las revueltas de lo que eran los judíos. Cuando los judíos se levantan en armas, los romanos acuden a lo que fue Flavio Vespasiano y su hijo Flavio Tito. Cuando Flavio Vespasiano y Flavio Tito llegan a lo que era combatir o controlar la revuelta ahora sí, judía, se topan con algo que definitivamente, si no hubiera pasado, no se hubiera materializado lo que hoy por hoy conocemos como Iglesia Católica. Cuando Flavio Vespasiano y Flavio Tito llegan a controlar allá a Jerusalén a los judíos, poco después el emperador que estaba en turno se enferma y muere. Entonces, todo el mundo que que veía con buenos ojos la entrega de Flavio Vespasiano, lo promueve y lo propone como emperador de Roma. Entonces se queda solo en Jerusalén y a cargo su hijo Flavio Tito, pero no sin antes de su partida, Flavio Vespasiano captura a uno de los líderes judíos, que después se le conocerá como Flavio Josefo. ¿Por qué? Porque cuando fue libre después, adoptó el apellido de lo que fue Flavio Vespasiano. Entonces se le conoció como Flavio Josefo. Sin Flavio Josefo, Flavio Tito, o sea, el hijo de Vespasiano, no hubiera tenido la capacidad para dominar y para controlar a los judíos, ya que gracias a la traducción
de los textos israelitas y de la Torá y y de todo lo que fue los libros que tienen ellos, no se hubiera podido saber cómo controlar a los judíos, ya que los judíos creían en un Mesías que llegaría a liberarlos. Y justamente ahí hubieron varios nombres que hubieran, claramente, hubieran tomado la posición de lo que era un Mesías, un libertador. Por otro lado, tenemos que también el Imperio Romano, a la par de que estaba haciendo esto, estaba invadiendo con todo lo que era Alejandría. O sea, destruyendo todos los textos antiguos y demás. Entonces también todos los textos del Mar Rojo y de lo que era Nag Hammadi se los quedaron lo que son los romanos. Entonces tenemos por acá la filosofía, los textos, los pergaminos de los israelitas, y tenemos por acá, o sea, la Torá, que es el Antiguo Testamento, y tenemos por otro lado, por lo que agarramos de Alejandría, tenemos los pergaminos del cristianismo primitivo, o sea, el Nuevo Testamento. Cuando Flavio Tito llega allá con su padre y le enseña toda la documentación que tenía, desgraciadamente Flavio Vespasiano no duró mucho en el poder, ¿sí? Se muere y entonces todos ya proponen como emperador a Flavio Tito, o sea, al hijo de Flavio Vespasiano. Y lo primero que hace Flavio Tito cuando sube al poder es proponer a su papá a que lo deidificaran. Y entonces Flavio Vespasiano, el papá de Flavio Tito, pasa de ser un simple mortal a un dios para los romanos. Es increíble, ¿por qué? Porque de ahí es que se agarra la idea de que de que cuando Jesús, ahorita lo vamos a ver, ¿va? Pero, ¿y cómo es que nacen los evangelios? Pero cuando Jesús en los evangelios le habla a su padre, sí se refiere a Flavio Tito hablándole a su padre Vespasiano. O sea, por eso es que dicen que el Dios del Antiguo Testamento no es el Dios del Nuevo Testamento. Pues no. ¿Por qué? Porque el Dios del Antiguo Testamento, sí, de la Biblia que conocemos, se refiere a, pues obviamente, Yud-He-Vав-He. Y el Dios de los evangelios, de los 4 evangelios de la Biblia, se refiere a Tito, a Flavio Tito, hablándole a lo que es a su papá Flavio Vespasiano. Por eso es que se nota esa diferencia. Pero bueno, para llegar a eso, pues tan fácil como lo pueden checar, es poner quién fue Flavio Tito, quién fue Flavio Vespasiano, quién fue Flavio Josefo, y por último, pues quién fue Flavio Constantino, ¿no? Que es del que todo el mundo se habla ahora, del que todo el mundo dice que es el que unificó la Iglesia Católica, ¿no? La creó, pero nos podemos dar cuenta que eso fue el desenlace, o sea, esa fue la unificación total, la creación ya finalizada. Pero cómo es que todo esto marcha desde antes de ellos, de él, hasta llegar a lo que fue el primero de los Flavios, que subió al poder, que fue Flavio Vespasiano. Entonces, cuando tiene acceso, ya como emperador, Flavio Tito tiene acceso a los libros traducidos, a los pergaminos traducidos y a los textos israelitas traducidos, es que empieza a unificar lo que es sus vivencias con lo que es con el Nuevo Testamento. Pero ¿cómo es que él unifica el evangelio o los evangelios? Se inspira en Moisés, leído de la Torá, con las vivencias y las experiencias en la guerra, sometiendo a los judíos, y así es que crea los evangelios del Nuevo Testamento, los 4, ¿sí? Tomando
las enseñanzas de los pergaminos obtenidos en Alejandría, inspirándose en Moisés del Éxodo de la Torá y adjudicándole sus experiencias. Es increíble. ¿Por qué? Porque cuando habla hay una parte que me impresionó a mí mucho, que habla cuando Jesús expulsa a los demonios y se meten en unos cerdos y se ahogan en el río. Si has visto, si has leído esa parte del Nuevo Testamento. Bueno, si tú lees los textos de las experiencias capturadas en los libros de Flavio Josefo, verás que se refiere a Flavio Tito diciéndole a los judíos, o te mato, o tienen una oportunidad de sobrevivir nadando por el río a ver hasta dónde llegan. O sea, no se refiere a unos demonios, no se refiere a unos cerdos, se refiere a los judíos capturados. ¿Sí? Imagínate qué porquería de ser humano, y perdón que lo diga así, ¿sí? Describiendo a alguien que defendía la tierra donde estaban ellos desde antes que llegaran los romanos, ¿sí? Como cerdos. O sea, o peor aún, como demonios, ¿no? O sea, ¿y cómo es que te disfrazan también la idea de ese Mesías divino, ¿no? Que también se fue basado, pues, en un hombre que fue ese tipo, ¿no? Y perverso y pagano, y, o sea, ahí es donde tú dices, wow, no cabe duda que por eso es que tuvieron la necesidad de inventar el temor a Dios, ¿no? Para todo lo que no cuadraba, no encajaba, siempre era el temor a Dios. Y cuando te das cuenta del por qué, es porque hiciste un puzzle un rompecabezas de dos doctrinas y le metiste tu cosecha, entonces pues no va a cuadrar nunca, ¿no? Y después de eso fue que en esos 4 evangelios son los que entran en la Biblia católica, pero la Santa Biblia, como le llaman, fue el Papa Damaso I, el que fue el que escogió qué libros entraban y qué libros no. O sea, vamos a poner nada más un ejemplo, que es el de los puercos, ¿no? Porque si nos vamos, bueno, vamos a poner otro también, para que quede así como que de interés. El segundo ejemplo que también me marcó a mí mucho fue el de Barrabás, que escogían, que si tú lees los textos de Flavio Josefo, dice que un día, cuando estaban capturados ya y controlados los judíos, Flavio Tito dijo, ustedes de los que van a ser crucificados hoy, ustedes escojan a uno que se libere. Y justamente escogieron a un ladrón que se liberara. Estaban los santos, estaban lo que eran los sacerdotes y estaban lo que eran los cabalistas, y la gente para liberar escogió a un ladrón. O sea, date cuenta cómo es que comenzaron a disfrazar todo eso, y los verdaderos evangelios, los pergaminos que encontraron en Nag Hammadi, pues definitivamente los dejaron a un lado y metieron lo que fue la unificación de criterios de Flavio Josefo con Flavio Tito, ¿no? Y nos metieron una idea, y no por la vía pacífica, porque a nosotros los mexicanos nos metieron el adoctrinamiento pues a base de imposición y a base de violencia, ¿no? Pero es como podemos darnos cuenta que nada es para siempre, no hay mal que dure 100 años. Y date cuenta cómo es que la religión católica pues definitivamente ya se va a un pique, ¿no? Hay un documental que se encuentra en Gaia que se llama El Mesías del César. Cuando puedas, chécalo, o cuando puedan ustedes, si ven el video, chéquenlo, se llama El Mesías del César.
ahí lo van a amplificar más, todo lo que habla los textos de Flavio Josefo, que fue capturado por Flavio Vespasiano en lo que fue los enfrentamientos judeo-romanos. ¿Por qué es que sabía mucho de los textos israelitas Flavio Josefo? Bueno, porque él era hijo de un sacerdote. Él era hijo de sacerdote antes de ser líder de su zona, de su ciudad, que fue sitiada por los romanos. Al ser capturado, y pues desgraciadamente con la convivencia, se llega a desarrollar algo que es el mal del Estocolmo, ¿no? Que te llegas a empatizar con lo que es tu captor, ¿no? Y pues esto fue lo que le pasó a él. Una vez que ya desarrollaron lazos afectivos y por convivencia, pues se hizo muy amigo de lo que fue Flavio Tito, o sea, el hijo de Vespasiano. Pero pues también Flavio Tito no llega a reinar mucho. Fue máximo creo que 2 años lo que llegó a reinar y se murió. Y asciende su hermano, creo que se llama Dominico, algo así se llamaba su hermano. Entonces, date cuenta cómo es que a partir de lo que son los Flavios, es que comienza la creación del cristianismo ortodoxo, mejor conocido como la Iglesia Católica, y llega a su unificación y a su máxima versión con lo que es Flavio Constantino, cuando ya unifica la Iglesia. Para empezar, pues Flavio Constantino lo que hizo fue eh, permitir el cristianismo, ya no perseguir a los cristianos. También lo que hizo pues fue contribuir para que el Papa Damaso formara lo que es los libros canónicos para tener lo que es la Biblia y así ya poder, después de esto, que Roma sobreviviera y evolucionara de lo que es de imperio o lo que era el imperio, que ya estaba todo también fracturado, a religión y así poder seguir conquistando el mundo, porque pues después de eso, pues empezó lo que es la conquista, ¿no? Por todos lados de lo que es la Iglesia Católica, hasta que nos llegó a nosotros. ¿Alguna duda acá? ¿No? Bueno, No, vamos ninguna, a... pastora. ¿Mande? Ninguna, gracias. Ok, Todo claro. sí, el perrito. Bueno, entonces, como nos podemos dar cuenta acá, pues fuimos engañados. La idea de un Mesías es de un Mesías divino que va a llegar del cielo para para salvarnos y para rescatarnos, pues realmente fue transgiversada. ¿Por qué? Porque en la Kabbalah, cuando se habla de un Mesías, se habla de lo que es a 3 niveles. Para empezar es la creación, o sea, la era mesiánica, la era del despertar, ¿sí? También se habla de que una persona es la que va a transmitir y a enseñar los secretos del cielo a las personas comunes. Y también se habla de nuestra iluminación personal mesiánica. O sea, porque Mesías no es Salvador, Mesías es mensajero. Entonces, cuando hablamos de un Mesías, todo aquel que comparta los secretos del cielo y los secretos de la Torah, es un Mesías, claro, claro que es un Mesías. ¿Por qué? Porque le dice a la persona que lo necesita escuchar el mensaje que lo está esperando, ¿no? Entonces, a nivel personal, todos somos Mesías en un momento dado, claro, porque todos somos instrumentos de Dios, ¿no? Que hay personas que tienen la facilidad o nacen con la sabiduría de poder compartir los secretos del cielo también. Porque, por ejemplo, cuando hace 2 años que yo estaba platicando y compartiendo algunos conocimientos con gente que leía lo que es el Zohar,
y lo que era el Sefer Yetzirah, había cosas que yo les decía y me decían, sí, por esto, ¿no? O sea, y entonces yo decía, ¿cómo es posible que yo sin leer esos libros tenga el entendimiento nada más de haber leído la Torá? ¿Se me explicó? Porque está la Torá y tú lo lees y cuando, por ejemplo, cuando si tú lees el Sefer Rachel Malach, te habla de cuando se crea Adán, no habla de la creación del humano, habla de la creación de lo que es su hijo, el universo, ¿no? Y eso, pues obviamente cuando yo leo la Torah, en el Bereshit, habla de la creación de Adán, y pues al hablar de Adán, también hay que hablar de Lilith, no nada más de Eva. Eva viene después, ¿sí? Pero cuando se habla de Adán, se habla del universo, y cuando se habla de Lilith, se habla de la nada. ¿Sí me explico? O sea, su polaridad. Si uno es todo, el otro es nada, ¿sí? Si uno es inmortal, el otro es mortal. Y ya después, cuando más adelante lees, ¿no? Que Adán pues se sentía solo y eso, y que agarra Dios, ¿no? Abacadosh, y abre y saca de la costilla, ¿no? A Eva, pues te das cuenta que dos cosas. Una, que se transgiversa todo en la Iglesia Católica y se le da un tono muy machista. ¿Por qué? Porque dicen en la Iglesia Católica, al menos hasta donde yo asistía, que era en la confirmación, porque antes a mis tiempos se hacía primero la comunión y después se hacía la confirmación. Ahora se hace primero la confirmación, no sé por qué, pero bueno, en mis tiempos, cuando yo le pregunté al sacerdote del por qué se, sale Eva de la costilla de Adán, es por eso, me decía el sacerdote, y no nada más uno, fueron como tres a los que yo le pregunté eso, ¿no? Decían que por eso la mujer era dependiente del hombre. Y cuando tú lees los textos, como por ejemplo el Zohar, te dice que sale de la costilla, ¿sí? De la mera costilla de en medio, está Eva, porque es igual al hombre. O sea, date cuenta acá cómo es que el catolicismo venía a promover el machismo, ¿sí? Y cómo es que realmente en los libros antiguos nunca se hizo menos a la mujer. Y cuando yo iba aprendiendo más y más, desgraciado, iban haciendo en mí un enojo muy feo hacia las religiones, pero después fui entendiendo que todo tenía que pasar de esa forma, porque, como decía Buda, ¿no? Todo momento es el momento correcto. Y si así pasó, es porque así tenía que pasar, ¿no? Pero date cuenta cómo es que el mismo ser humano es el que ha promovido esa idea de, también otra muy en claro, la representación de Dios en la tierra, el Papa, ¿no? Sí es una estupidez muy grande porque desde la Kabbalah es de ver, el rey se debe a su pueblo, no el pueblo a su rey. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú fuiste escogido por Dios para enseñar, eso no te debe enaltecer, sino te debe de desarrollar la labor de servicio. Y ahora vemos un papa todo lleno de comodidades y vemos a un seguidor, vemos a un fanático en la miseria, ¿no? Hundido en sus miedos, hundido en sus apegos. Entonces estamos totalmente distanciados de lo que es, ¿no? El problema acá es que se genera un rechazo hacia los libros antiguos y ahora eso le daba pase o le da el acceso a lo que son los movimientos New Age, que tampoco no estoy en contra de ellos, ¿eh? O sea, los movimientos New Age en ningún momento yo estoy en contra, pero pues es que tampoco sacan nada nuevo. ¿Por qué te lo digo, Danelli? Los movimientos New Age son enseñanzas herméticas y de todo del Atlante.
Y si nos vamos más lejos, las enseñanzas cabalísticas, las enseñanzas de la Torah, también lo tienen. ¿Me explico? O sea, no más que pues lo haces a tu tiempo y a tu ritmo y sin que alguien te esté diciendo que te vas a ir al infierno. Al final del día todos tenemos la necesidad de creer en algo, ¿sí? Pero pues así es esto. Vamos a ver hasta dónde llegamos nosotros. Es importantísimo saber que con una persona que despierte cada mes, que vuelva a conciliarse esa comunión con el Creador, con eso basta, porque la conciencia universal siempre nos está hablando. O sea, yo lo que promuevo siempre es que busques la conexión con la conciencia universal. La conciencia universal siempre te está hablando, siempre, 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 siempre. ¿Sí? Desgraciadamente, por ejemplo, el tema de los arcontes, ¿no? Te decían, ¿no? Nada, es que son malos, que la fregada. El justo siempre va a poder aprender tanto de las frecuencias arcontes como de las frecuencias arcángeles. ¿Por qué? Porque como está en el camino de en medio, no tiene polaridad y por lo tanto está elevado de eso, ¿sí? Pero bueno, vamos a meditar el noveno nombre de Dios, ¿verdad? Creo que Es es el, Gesain sí, Yud. Sí, ¿no? Influenciar ángeles. sí es el noveno. Sí, sí, es Gesain Yud. Sí, Ok, vamos a meditarlo, aunque son unos 10 minutitos. Vamos a poner música para que se eleve. Espérame tantito. Sale. Bueno, nos ponemos en posición de meditación. Los pies en paralelo, bien plantados. Las manos sobre las rodillas, con las palmas mirando hacia arriba. Cerramos los ojos. Vamos a bajar el omniaje de nuestro cuerpo. Primero, inhalamos por nariz, retenemos 5 segundos y exhalamos por boca. Inhalamos por nariz. Exhalamos por boca. Vamos a hacerlo 2 veces más. Inhalamos por nariz. Exhalamos por boca. Una vez más, inhalamos por nariz. Exhalamos por boca. Ahora vamos a hacerlo al revés. Inhalamos por boca, retenemos 5 segundos y exhalamos por nariz. Inhalamos por boca. Exhalamos por nariz. Inhalamos por boca. Exhalamos por nariz. Inhalamos por boca. Exhalamos por nariz. Ahora vamos a inhalar por nariz a media capacidad y retenemos 3 segundos y exhalamos por nariz. Inhalamos por nariz. Exhalamos por nariz. Inhalamos por nariz. Exhalamos por nariz. Inhalamos por nariz. Exhalamos por nariz. Ponemos la lengua en el paladar y repetimos en nuestra mente 3 veces la primera frase, que es el nombre de Dios trenzado con G, con Aleph G, Yud G. Repite después de mí en tu mente. Aleph G, G Sain, Yud Yud G. Aleph
G, G sin, Yud, Yud, G. Aleph, G, G sin, Yud, Yud, G. Inhalamos por nariz al 50%. Exhalamos por nariz. Una vez más, inhalamos por nariz al 50%. Exhalamos por nariz. Ahora igual volvemos a pegar la lengua al paladar y repetimos en nuestra mente 5 veces la configuración del tetragramatón por libra combinado con el nombre de Shaddai, quedando así. Repite después de mí en tu mente. Bab Aleph, Gedalet, Yud Nun, Heyud. 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 Inhalamos por nariz al 50% y exhalamos por nariz y le pedimos al ángel que nos dé el mensaje que necesitamos saber. Te dejo.
Ok. Vamos a regresar. Vamos a inhalar por nariz. Exhalar por boca. Inhalar por nariz. Exhalar por boca. Inhalar por nariz. Exhalar por boca. Abrimos los ojos. Movemos las manos. Los hombros. Nos reincorporamos. Y con esto terminamos la clase de hoy. Nos vemos la próxima semana a la misma hora. Si me estás siguiendo desde YouTube, el domingo a las 8 de la noche. Facebook también. Domingo 8 de la noche estará el próximo video en esas redes sociales. Hasta luego.